Buenos días. Yo voy a hablar, complementario a lo que ha dicho recién Martín, de los documentos electrónicos, cuál es la variedad que hay y qué cuidados hay que tener, digamos, ¿no? Va a ser la mía la parte más práctica en el sentido de la utilización de la variedad de documentos electrónicos, cómo preservarlos y cómo tratar. Bueno, por un lado es importante saber que documento electrónico no es solamente un documento de Word o un mail. Hay muchas más cosas que son documentos electrónicos y que hay que considerarlo como tal, usarlo como tal y que se pueden presentar como evidencia, como prueba en distintos casos. Además del mail, por ejemplo, las páginas web son documentos electrónicos, las bases de datos, los programas, el contenido que hay en cámaras digitales, cámaras de video, fotocopiadoras, muchas veces tienen también una memoria que graba los documentos con los que se ha estado fotocopiando o escaneando. Así que hay muchos elementos, teléfonos celulares, smartphones, que tienen gran cantidad de datos que pueden ser útiles para el caso que uno tenga. Acá podemos ver justamente algunos ejemplos, inclusive la información que está en la red, que no está directamente en equipos propios o en equipos que están con las personas, sino que a veces hay servidores comunes o equipos que son de la empresa también y que tienen información útil para investigar. Bueno, otro concepto importante para comenzar también es la diferencia entre data y metadata. La data es básicamente todo lo que podemos ver de un documento electrónico. En el caso de un correo electrónico, el contenido que se ve del correo. En el caso de un documento Word, bueno, también el contenido que vemos. En el caso de una página web, lo mismo, lo que vamos viendo a medida que vamos navegando. Pero esa no es la única información que hay en los documentos electrónicos y muchas veces es tanto o más importante la metadata. ¿Qué es la metadata? Bueno, la metadata es toda la información que podríamos llamar técnica o complementaria y que sirve para que los documentos puedan cumplir la función que tienen, para que el mail sepa a dónde tiene que ir, a cuál es el destinatario, quién lo envió, y las páginas web se puedan ver, se puedan indexar. Y toda esa información es muy importante. Por ejemplo, acá estamos viendo la información correspondiente a un correo electrónico cualquiera. Y acá podemos ver, marcado ahora, por ejemplo, a quién va enviado el correo electrónico, la dirección de correo electrónico a quién se dirige ese correo. En este caso estamos viendo ahora los servidores por los que ha pasado ese correo electrónico desde el origen de la persona que lo envía hasta el destinatario, la persona que lo recibe. Normalmente los correos electrónicos van saltando, se llama de servidor en servidor, y en cada uno de esos saltos queda registrado la dirección IP del servidor, la hora, la fecha en la que fue pasando por ese lugar, cómo fue procesado y a veces hasta más información todavía, que es muy importante a la hora de poder probar la existencia de ese correo electrónico, de hacer un rastreo o de muchas cosas más. Acá vemos ciertos protocolos de autenticación que ayudan a validar la autenticidad de ese correo electrónico, a decir que la persona que dice haber enviado ese correo es realmente la persona y no otra. Y también, de nuevo, puede ser fundamental a la hora de probar con un correo electrónico cierto contenido, contar con esta metadata que impida que la persona que lo mandó repudie ese contenido y diga que no fue él el que lo mandó. Acá habría, por ejemplo, un protocolo que autentica y que dice que realmente la empresa, el dominio y la persona que envió este correo es realmente quien dice ser y no puede desconocerlo después. Después, bueno, tenemos información como la fecha, la hora, a quién fue enviado, el asunto del mensaje. Y acá hay otro dato importante también, el identificador del mensaje, del correo electrónico. Todo correo electrónico tiene un identificador único que no se repite nunca en todo el mundo ni con todo correo, que de nuevo puede ser útil a la hora de tener que arrastrar este correo entre distintos servidores, entre distintos equipos y poder encontrarlo, probarlo, lo que sea necesario. Bueno, hablamos de data y hablamos de metadata y antes habló Martín también de la cantidad de información con la que muchas veces se cuenta, a veces es demasiada, es muy abundante y es hasta complicado y confuso el poder procesarlo. Bueno, para eso existen herramientas que ayudan a que ese procesamiento se pueda realizar y que podamos encontrar la información que necesitamos y podamos hacer filtros, búsquedas
utilizando justamente la data misma y muchas veces la metadata que nos ayudará a contar con fechas, con personas involucradas, con equipos, y a través de esas búsquedas y de estas herramientas podemos, dentro de la gran cantidad de información con la que a lo mejor partimos, encontrar con precisión la que necesitamos para probar o para investigar el caso que tenemos en cuestión. Y es importante justamente contar con herramientas que sean aptas para llevar a cabo esta función. Vamos a hablar ahora un poco del correo electrónico, de los mails. Bueno, sin duda es un poco la prueba estrella, digamos, ¿no? Una prueba que muchas veces es fundamental por la abundancia, por el alto grado de uso que hay hoy en día del correo electrónico, y que entonces, bueno, es muy factible poder encontrar información y fechas y personas involucradas. Es importante saber también que el contexto es muy importante, como en toda prueba, digamos, ¿no? Es difícil que una única prueba, un solo correo pueda ser la clave, por más que lo sea. Siempre es importante apoyarse en toda la información de contexto que pueda darse, porque después, si va a haber un juez o una persona que va a tener que poder valorar, sopesar esa prueba dentro de lo que se está queriendo probar, bueno, el contexto va a poder ayudar a darle más valor y más información a cada una de las pruebas. Bueno, ¿y cómo tratamos el correo electrónico? Bueno, es importante saber que hay una diferencia entre el correo electrónico que uno envía y que uno recibe en cuanto a la metadata con la que se cuenta y la importancia y la valoración que se pueda dar y la certeza que se le puede dar a ese correo electrónico. ¿Por qué? Porque el correo electrónico que uno envía es como cuando uno lo hace por un correo postal. Uno manda el correo electrónico y la técnica, digamos, hace que llegue al destinatario, pero uno no pierde el control de ese correo. Lo mandó a la persona a la que va dirigido y es esa persona la que lo va a recibir, pero yo no tengo la información de por dónde pasó, si realmente llegó o no. Muchas veces la gente, ante una situación por desconocimiento, por no ser especialista, dice, bueno, tengo un correo electrónico que es muy importante y lo imprimí, entonces ya está, acá tengo el correo impreso. Bueno, la verdad es que un correo impreso en un papel tiene muy poco valor, porque no tiene la metadata, porque ese correo electrónico se podría haber simulado escribiéndolo en un procesador de texto. ¿Y cómo diferenciamos un papel que fue escrito en un procesador de texto de un correo real que yo envié o que yo recibí? O sea que imprimir los correos no tiene valor. Otra cosa que a veces se hace es decir, bueno, yo le mando el correo a una persona y quiero, si es que yo ya lo tengo previsto, que es importante contar con la evidencia de este correo electrónico, decir, bueno, lo voy a copiar a otra persona de confianza o a mí mismo como destinatario de este correo, a veces con copia oculta o visible, para que ese correo me llegue también o le llegue a una persona de confianza y esa persona pueda dar fe de que ese correo realmente yo lo envié. Bueno, tampoco sirve, porque esa persona o yo mismo podré mostrar que el correo lo recibí, pero eso no quiere decir que la persona a la que se le envió haya realmente recibido ese correo, porque técnicamente podría suceder, de manera que no tiene mucho valor. Tampoco guardar el correo que uno mandó o recibió, que el correo que uno mandó puede tener tanto valor, porque de nuevo no tiene la metadata por todos los lugares por donde has pasado. Y tampoco si uno dice, bueno, pero no me vino rebotado el correo. Está bien, es cierto que muchas veces, la mayoría de las veces, cuando uno envía un correo electrónico y por algún motivo no puede llegar al destinatario porque tiene la casilla llena, porque estaba mal escrito el nombre, porque hubo algún otro problema técnico, llega un aviso que se llama aviso de rebote normalmente, justamente notificando de esa situación. Pero también ese aviso se podría haber perdido, podría no haberse dado, o sea, haberse demorado. Y entonces tampoco la falta de un aviso de rebote es una certeza de que el correo fue entregado. Y por otro lado también es importante saber que aunque la persona reconozca que recibió el correo, si ese correo tenía archivos adjuntos, podría desconocer la existencia de esos archivos adjuntos o el contenido de esos archivos adjuntos. Bueno, para eso hay dos cosas que se pueden hacer.
Por un lado, como les decía antes, cuando yo recibo un correo electrónico, es mucho más valioso como prueba porque la metadata me ayuda. Cuando yo recibo un correo electrónico, a mí me llega junto con ese correo esa metadata técnica que veíamos antes, que muestra por los servidores por donde pasó, la hora, la fecha, quién lo mandó, la información de autenticación si la tiene, que todo eso lo puedo hacer valer en un juicio para demostrar que ese correo existió. Que no lo tengo cuando yo el correo lo mandé, porque no, la metadata de mi correo enviado simplemente dice que yo lo mandé. Entonces cuando recibo un correo es mucho más valioso. Pero, ¿qué puedo hacer entonces? Bueno, en una situación en la cual uno piensa que puede haber un conflicto o que quiere tener una certeza de que el documento, el contrato, el mail mismo que envié realmente sucedió, bueno, lo que se le puede pedir a la persona que lo está recibiendo es que lo responda, aceptando su contenido, dando su consentimiento. En ese caso, entonces, yo voy a tener en mi equipo, en mi computadora, un correo recibido que va a tener el mensaje que yo envié y la aceptación de la persona que respondió. Y si ese correo que yo envié tenía un contrato, tenía un documento adjunto, es importante pedir que la persona que lo responde incluya nuevamente ese documento, de manera que yo también tenga el documento que habíamos acordado, que yo había enviado, en el mensaje de respuesta y que pueda probar que el mail que yo envié y que la persona respondió contenía exactamente esa versión del documento que él me respondió. Porque si yo envío un mail con un adjunto, que puede ser un contrato, por ejemplo, y la otra persona devuelve con un acepto, simplemente, y no incluye el documento adjunto, entonces en el mail que yo recibo, si no tengo el documento adjunto, no tengo manera de probar o de demostrar cuál era la versión del documento o cuál era el documento que yo había enviado. Así que es muy importante, entonces, si responden, que incluyan los documentos adjuntos que pudieran ser parte de ese mail. Esa es una estrategia importante a tener en cuenta a la hora de trabajar cotidianamente para poder asegurarse que ese correo, si fuera necesario, va a poder ser utilizado como una prueba. Bueno, hay una alternativa que no es muy usada, vamos a reconocerlo, pero que existe y es bueno saberlo, que es el correo que se llama certificado. El correo certificado es, digamos que es un punto intermedio de lo que sería el uso de firma digital en el correo electrónico, que también es muy valioso y sería la prueba definitiva, digamos, pero que lamentablemente, salvo para casos puntuales, no está muy difundido aquí en la Argentina. Me refiero al correo con firma digital. Pero el correo certificado es, digo, una situación intermedia porque es el uso de una entidad, una empresa, tercera parte, que uno puede contratar, que sirva de intermediario entre la persona que envía el correo y la persona que lo recibe. Yo lo contrato cuando envío correos, por ejemplo, y ese intermediario justamente cuando recibe la persona el correo, en ese momento le comunica al intermediario, por la parte técnica de cómo funciona el correo certificado, toda la metadata necesaria para que yo pueda asegurar que ese correo se recibió y cuál fue su contenido y la fecha en que sucedió. Así que bueno, puede ser, hay servicios comerciales que lo ofrecen en el cual uno puede enviar un correo electrónico, digamos normal, pero agregándole esta cualidad de correo certificado. En algunos países inclusive está contratado por ciertos organismos para que de una manera sencilla se puedan certificar los correos, pero bueno, acá en la Argentina no, pero hay empresas que dan ese servicio. Bueno, hablando nuevamente de un caso real, que tiene que ver con correo electrónico. En este caso vamos a contar un caso de un juicio laboral en el cual la empresa despide a un empleado y le paga una indemnización por despido y el empleado inicia una demanda porque dice que la fecha de inicio de la relación laboral por la cual le pagaron la indemnización no coincidía con la fecha real de ingreso. Como prueba presenta un correo electrónico en el cual la empresa le notifica la aceptación de su condición de comenzar a trabajar en la empresa y lo invita a presentarse a la empresa. Ese correo electrónico fue enviado a su casilla personal, en este caso una casilla de Gmail, de Google, y entonces, bueno, él presenta este mail en juicio. Y la justicia hace una pericia informática y determina que efectivamente ese mail existía en los servidores de Google y bueno, como él
no tiene manera, digamos, de fraguar ese contenido, de haber recibido un mail en su casilla de Gmail, es aceptado como medio de prueba y, bueno, le sirve para probar, digamos, su demanda. Digamos. Así que ahí pueden ver cómo a veces con un simple correo se puede ganar un juicio, digamos, ¿no? Acá estamos hablando justamente de correo que se recibió en un servidor donde yo no puedo fraguarlo, así que es muy sencillo de poder probar. Bueno, otro elemento que es muy importante como prueba es también el Twitter, las redes sociales, digamos, ¿no? Y como ejemplo acá vamos a presentar también la metadata de un tweet, que no vamos a entrar en tanto detalle como en el caso del correo electrónico, pero sí es bueno conocer que hay mucha información más allá de esos 140 caracteres que se envían cuando uno manda un tweet. Cuando junto con ese tweet, la metadata de ese tweet tiene la información, bueno, de la persona que envió, la hora, la fecha en que se envió, muchas veces el lugar desde donde se envió, quizás hasta la temperatura que hacía en el momento que se envió y el clima, y la información del perfil de la persona que han mandado ese tweet. Y si la persona que tiene Twitter además tiene alguna otra aplicación o alguna otra red social vinculada, puede ser que inclusive haya muchos más información relacionada con ese Twitter, como amigos, negocios cercanos, que bueno, depende del caso, puede ser útil, digamos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vemos acá un Twitter en el cual no solamente está el mensaje en sí, sino que tiene, bueno, la hora, la fecha, la aplicación que se utilizó para mandar el tweet, información de que fue retuiteado este mensaje algunas veces, y bueno, puede ser, y hasta quién lo hizo, y son cosas que pueden ser útiles. En este otro caso vemos también un tweet aparentemente normal que hace mención a un lugar de donde se envió y que si uno dentro de la misma aplicación puede ver con precisión, inclusive, por ejemplo, de dónde fue enviado ese tweet. Tenemos casos en los cuales, por ejemplo, se ha podido probar una situación laboral en la cual un empleado decía estar en un lado y en realidad no estuvo en ese lado, sino que estuvo a muchos miles de kilómetros de distancia fuera de su responsabilidad laboral, y todo se pudo descubrir y probar por el envío de un tweet que justamente tenía la información activada de la localización, y eso permitió determinar que esa persona no estaba donde decía estar, sino que estaba, como decía, a miles de kilómetros de distancia. Este es otro caso también de un Twitter que tiene también la ubicación, y en este caso más, está relacionado con la aplicación Foursquare, por ejemplo, y bueno, hay más información todavía disponible y referencias que pueden ser de utilidad. Bueno, vamos a entrar ahora a otro concepto también importante, que es el de cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Bueno, la cadena de custodia es todos los pasos, toda la registración que se hace de la manipulación de la información, de un dato, de un documento electrónico, desde que fue obtenido, que fue identificado, hasta que llega al juez, por ejemplo. Y es muy importante que cada uno de esos pasos, cada uno de los eslabones de esa cadena estén adecuadamente documentados para asegurar que la información que está viendo el juez es la misma que fue identificada originalmente y que nadie en el medio la adulteró, la modificó, la cambió, la borró o agregó información. Eso justamente es la cadena de custodia. Bueno, ¿y cómo se asegura la cadena de custodia? Bueno, vamos a ver ahora, pero bueno, por un lado siendo muy prolijos en el tratamiento de la información y registrando los pasos que se van dando, las fechas, las horas, los sistemas involucrados, las personas. Y dentro del mantenimiento de la cadena de custodia, en muchos casos las buenas prácticas comienzan con el uso de escribanos. Hay otros casos en los cuales puede ser que la manipulación de esa información sea dada por ciertos organismos oficiales, fuerzas policiales o de seguridad, peritos oficiales que tienen ya cierta autoridad, digamos, para certificar la manipulación, siempre y cuando dejen adecuadamente los registros de lo que se está haciendo, pero muchas veces en el ámbito privado o cuando se piensa que puede haber necesidad de presentar judicialmente una prueba digital, pero todavía no comenzó, no hay demanda, no hay nada, y uno lo que quiere es preservar la información, es fundamental contar con la presencia de un escribano para que labre un acta haciendo un resguardo y una registración de esa información. Pero no puede ser cualquier acta, sino que tiene que estar adecuadamente fundada, descripta, desde el punto de vista de procedimiento y desde el punto de vista técnico, para que tenga valor.
Por eso, algunas buenas prácticas que recomendamos es, bueno, obviamente registrar la fecha y la hora de cada uno de los pasos que se van dando frente al escribano y lo que se va haciendo para preservar esa información, las herramientas informáticas que se están utilizando. Es importante también, en muchos casos, utilizar bloqueadores de escritura, si es que se va a acceder a cierto contenedor de información, como puede ser un disco rígido, un pendrive, que podría ser alterado en el momento en que se está tomando la evidencia. Bueno, si uno utiliza un bloqueador de escritura, este es un dispositivo de hardware muchas veces, que impide que uno pueda, con la herramienta que está haciendo la copia de esa información, la preservación de esa información, una alteración de la información. Y es importante utilizarlo y que quede registrado en el acta que se utilizó, para que no pueda ser impugnado a futuro por no haberlo hecho. Y es importante mencionar también que un backup no es lo mismo que una copia forense. Una copia forense es justamente una copia en la cual se utilizan los mecanismos de preservación adecuados, los mecanismos de copiado que aseguran que es una copia idéntica, bit a bit, como se llama, de la información, y que utiliza también algo que se llama algoritmo de hash, que es un algoritmo matemático que hace una cuenta con la totalidad del contenido de la información, y esa cuenta arroja como resultado un número y letras que son una especie de firma del contenido de esa información. De manera que si esa información se alterara, ese valor de hash se va a alterar también. Ante el mínimo cambio, un bit que cambie esa información, el número que va a dar este algoritmo de hash va a ser totalmente distinto. De manera que se utiliza cuando se realizan copias forenses para comparar el elemento original con la copia que se está realizando. Se calcula el algoritmo de hash en un caso y en otro caso, y si esos datos resultantes de este algoritmo son iguales, nos aseguran de que esa copia realmente es una copia bit a bit, una copia forense del contenido original y que puede ser preservado y utilizado adecuadamente. De hecho, una copia forense tiene la misma valor de prueba que el dato original, porque es una copia bit a bit de la totalidad de la información. En cambio, un backup no. Un backup es una copia simple que uno utiliza para resguardo de la información por la situación de que se pueda llegar a perder o borrar, pero para un uso interno de uno, que uno no necesita tener una certificación como en el caso de una copia forense. Un simple backup no serviría o sería más dificultoso de utilizar si lo que nosotros tenemos es un backup como prueba, digamos, ¿no? De todas maneras, si lo único que tuviéramos un backup, bueno, habrá que ver qué se puede utilizar. Y si la empresa realiza periódicamente backups de la información de servidores, de computadoras, de teléfonos celulares, es muy bueno también que haya procedimientos documentados de manera que la empresa pueda mostrar que esos son procedimientos periódicos, regulares, que están dentro de las normas que realizan y que no es un backup que se hizo especialmente para un caso y que pueda llegar a despertar ciertas sospechas, digamos. Bueno, gracias por haber participado y escuchado este curso, esta clase, este video. Esperamos que les sea de utilidad y estamos a disposición por si necesitan cualquier información adicional en la que podamos ayudarlos. Muchas gracias.